Hoy llego hasta la localidad de Valde. Este lugar se destaca por el agua termal de propiedades únicas en el mundo. David es historiador. Desde siempre se interesó por la historia de este pequeño pero cálido pueblo. David, Sí, para encarar la historia de Valde, ¿por dónde puedo empezar? mirá, la historia de Valde va muy de la mano con lo que es la historia argentina. Podemos hablar de la época prehispánica, por ejemplo, cuando estaba el Camino Real o de la Travesía, después de la fundación del Virreinato de Río de la Plata. Es una historia muy rica porque ese camino conectaba Buenos Aires con lo que era Chile. Claro. Que va de la mano también, por ejemplo, fundan el virreinato y cuando fundan el virreinato se dan cuenta que ese camino lo tienen que cuidar por la importancia comercial que tenía. Y al tener esa importancia van fundando postas y van asentando gente. En un momento, en el año 1813, para ser exacto el 2 de noviembre, se crea la Capitanía de Cuyo, o sea, la Intendencia de Cuyo, a la cual después nombran de gobernadora a San Martín. Y dentro de lo que era esa región, estaba ocupada por lo que era San Juan, Mendoza como capital y San Luis. Y en San Luis habían puesto un hombre de confianza de San Martín, que era Vicente Dupuy. Y dentro de eso San Martín le dio un montón de tareas. Y una de las más importantes que le dio fue justamente el hacer una acequia que llevara agua desde San Luis hasta un paraje en el cual iban a hacer una posta, y al finalizar la posta hicieron una casa, y a esa casa le pusieron corrales, y aparte dos represas para que los animales bebieran y los viajeros se refrescaran. Y que es un paraje que está reconocido históricamente. Y ahí se puede ver ese caserío, esa casa con los corrales, con las carretas, y también pudimos ver por dónde venía la acequia y las dos represas que estaban ahí. Se ve eso todavía, se puede ver. ¿Y cuándo se constituye como pueblo así sentado como lo conocemos ahora? Bueno, la historia de Valde es primero este caserío, posteriormente hay haciendas, ¿no? Estancias que se van configurando, y la historia del pueblo en sí está muy arraigada al ferrocarril. Claro. Cuando despega el país, que es después de la Constitución de 1853, se da el proyecto que vamos a hacer como nación. Y en ese proyecto como nación llega el ferrocarril como arma de expansión, de progreso. Claro, y construye miles de espacios. Construye miles de espacios y miles de pueblos. Cuando hacen eso, buscan un lugar para darle agua a las locomotoras. Como Claro. en esa época andaban a vapor, era el líquido elemento, ¿no? ¿Tenés idea? Se llevó mucho tiempo encontrar esta agua termal que ahora Bueno. hace como... es lo Vos fijate cómo viene el principal. proceso. Esto empieza en 1882, empiezan con las excavaciones del 83 al 84, siguen excavando. En el año 1888, más o menos para marzo, 20 de marzo de 1888, encuentran a 594 metros esta agua, que es urgente y de buenas condiciones y termal. Después iban a enterarse que también era con propiedad curativa. Fíjate vos que la importancia del agua, que con todo lo que pasó ese pueblo, desde que tenía el ferrocarril hasta que se lo sacaron en 1992,
que le corrieron en 1970 la ruta 4 kilómetros más afuera de lo que era, Balde siguió durando gracias a sus aguas termales. Un pueblo calmo que mantiene su encanto con el canto del río. Sandra Smith está vinculada a este lugar desde muy pequeña. Sus mejores recuerdos están aquí. ¿Por qué se llama el Trapiche? Mira, Trapiche tenía un río más caudaloso que el que tiene ahora y había dos tipos de trapiche. Uno frente a lo que es hoy la municipalidad y otro frente a la hostería del Ciervo. ¿Y qué sería un trapiche, digamos? Un trapiche es un molino donde se frotan aproximadamente así de diámetro, no sé cuál sería, más de 1 metro de diámetro de la piedra, que tiene un redondel, un círculo. Entonces, las dos piedras se frotan. Al frotar hacia la arena o el aurífero, moría la piedra. O sea que ahí es la esencia del nombre Trapiche. El trapiche es un nombre de molino. Había un trapiche aurífero, que era lo que traían de las minas de Carolina, que se molían ahí, el mineral, el oro, y el otro trapiche que era el harinero, donde se molía la harina. ¿Qué importancia tiene el río en la urbanización, digamos, de Trapiche? Todo el que llega a Trapiche se siente sorprendido y confundido porque es un puente que viene por acá, el río que viene por acá. Es capcioso Trapiche. Trapiche es un pueblo totalmente distinto, no tiene una plaza con la iglesia, con la comisaría, con la municipalidad. No. El pueblo nuestro se ha hecho alrededor del río. Ahora estás vinculada al Trapiche por el camping también, ¿no? Yo heredé que la propiedad era casa del abuelo. Eso era una quinta, teníamos, cuando yo era chica el abuelo tenía campo y tenía animales, pero nunca fue una ganancia, era un hobby del abuelo. Tener colmenas, algunas vacas. En ese lugar me crié yo conozco cada árbol del camping, del bosque. ¿Hace cuánto que tenés vínculo con el Trapiche? Mira, mi vínculo en el Trapiche empieza alrededor de 1922-23, donde llega mi abuelo, que vino de Alemania a poner la usina acá, la usina antigua. Acá en San Luis, capital. Sí, acá en San Luis. Y se enamoró de una criolla que era mi abuela, y bueno, tenía una agencia de autos. Y cuando viene la crisis del año 30, se funde, queda con el taller y compra en lo que ahora es el Campiremí, en nuestro lugar. Y tenía el Trapiche, como buen alemán, le gustaban las plantas. Al ser el primer comisionado, diagrama las pircas de contención del agua de Trapiche. Si vos te fijás en Trapiche, hay un montón de pircas alrededor de lo que es la costanera. Sí. Eso las hace él después del año 30, más o menos. Y se enamoró perdidamente de Trapiche y mi mamá fue directora del colegio muchos años de Trapiche. Cuando se viene, cuando el abuelo ya está más viejo, y somos de Trapiche. Claro, sí, tu alma está en Trapiche, digamos. Mi lugar en el mundo es Trapiche. Y sí, en síntesis es mi lugar.
Canal 13. Bien nuestro. La naturaleza se manifiesta en múltiples formas. La tranquilidad abarca todo el espacio posible. Voy a indagar y conocer sobre el origen de este lugar. ¿Me podés introducir un poquito en la historia de Nogolí? Digamos, ¿se puede hablar de una fundación de Nogolí? Sí, se puede hablar de una fundación. Más que fundación, es una delimitación de pueblo. Nogolí no tiene fundación de pueblo. Concreta, claro. Concreta, o sea, no tiene un papel que diga a qué se funda Nogolí. En la investigación que estuve en el archivo histórico, encontré ese papel que habla sobre la delimitación. Ah, ¿cómo es eso? La delimitación del pueblo surge en 1868, un 24 de agosto, donde el agrimensor de la provincia, Mamerto Gutiérrez, hace una nota al ministro Berrondo, en la cual, por pedido de él, hace la delimitación. Ya había gente, bastante gente, hablemos desde 1632, que hay antecedentes de la población. En cierta forma, esta delimitación del espacio fue por una necesidad por la cantidad de gente que había. Sí, había una gran crecida en el 8º departamento. Ajá. Por eso, en un principio, en 1861, por el paso de Juan Sas, se quiso hacer una suerte de delimitación también de fundación y se hizo en la Vizcachera, entre la Vizcachera y Nogolí, en los terrenos de Funes de Madariaga y bueno, Daniel Funes. Ajá. Pero no se concretó por la falta de agua. No así, claro. En 1868, cuando Daniel Polinicio Funes, dona estas tierras, ¿no es cierto?, para poder hacer el pueblo. Acá teníamos agua, teníamos, bueno, todo lo que las maderas lo necesario para hacer un poblado, ¿no? A base de eso, bueno, se hizo una delimitación pedida por el ministro Berrondo. ¿Qué importancia tiene Nogolí dentro de la zona, digamos, de Villa La Quebrada? Además, digamos, porque es un paraje bastante especial y diferente a otros parajes, ¿no? Sí, es muy especial porque es el oasis del departamento de Belgrano. O sea, es el lugar que tiene agua, por lo tanto, fue sus primeros asentamientos aborígenes, ¿no es cierto? Huarpes, algo de aguitas también, una parte de comechingones. Por eso no se define también bien el nombre de Nogolí. Claro, ¿de dónde viene? Se sabe que es aborigen, pero no sabemos de qué dialecto es. O sea que hay muchas puntas. Hay muchas acepciones. Es una palabra aborigen que hoy la conocemos como agua clara, aguas claras. Y ahora que te viniste a Nogolí, estás viviendo acá algo mucho más personal, que investigaste la historia, estás tan empapado de un montón de cosas que por ahí hasta gente, puntanos, digamos, no sabemos de Nogolí. Proyectando futuro, en lugar de ver la historia para atrás, ¿cómo te gustaría Nogolí? Nogolí va a ser pujante. Sí. Pujante. Tiene mucho turismo. Hay que encaminar la parte turística. Y con eso yo creo que vamos a hacer grande todo lo de Nogolí, ¿no? Los años fueron escribiendo sin pausa.
la vida fue pasando con detalles cotidianos que construyeron la sutileza del aire que hoy respiro en el lugar. Pedro es una parte importante de la historia de este dique. Su oficio de guardadique lo marcó en lo profundo. ¿De dónde empieza tu historia con el dique? Nací en el 48, Ajá. el dique ya estaba. ¿En qué fecha se hizo el dique? Y empezó el 38 más o menos, terminó el año 43. Bien. Personal había por lo menos 150, 200. Mi padre trabajaron acá, mi tío, nosotros somos solo. Y mi tío son Gil. Ellos quedaron vivir acá en el dique, la zona del dique, porque trabajaron acá cuando empezaron a hacer el dique. Trabajando en el dique, después que se terminó el dique, y bueno, se terminaron jubilándose acá. ¿Entre eso estaba tu papá? Estaba mi papá, mis tíos. Ah, toda la familia casi. Solo y Gil, el dique. Ajá. Y vos eras chico y estaba acá. Claro. Nosotros tenemos un campito acá cerca y vivimos en el campo. Después entré a trabajar yo, ya, bueno, ya me dieron casa todo acá porque tenía que estar acá. Ah, tal cual. Y empezamos a trabajar, riego de todos, porque te dije que ya se riega todo por el norte, más o menos 10, 12 mil hectáreas. Perdón, Pedro, ¿siempre se regó lo mismo, digamos, o cambió la función? Y depende, porque se iban agrandando los campos. Claro. Iban haciendo campo cultivos para sembrar. Se sembraba, hay veces empezaron con 4.000 hectáreas, 3.000 hectáreas, y está terminando con 10, 12.000 hectáreas. San Pablo, Santa Rosa, Tilizarado, y sigue por toda esa zona. Y agua potable también para la zona ahí. Agua a Tilizarado, va el agua potable, Renca y San Pablo. Tilizarado. Y aparte, este dique está uno de los primeros, ¿no? Uno de los primeros diques, por lo tanto, sí. Claro, era como mucho más importante, se le daba más valor. Dique muy famoso, es mucha época atrás, cuando yo entré a trabajar acá, era una pesca impresionante. ¿Sí? Había un pique tremendo. Siempre estuvo lleno el dique de agua, a pesar que se larga mucha agua al norte. Se está largando, ahora se cortó un poco porque se cortó el riego, porque no necesitan ahora el agua. Digo, ahora vemos árboles, todo hermoso. ¿Cómo era cuando se hizo el dique? ¿Qué te no había nada. Yo trato de imaginármelo y digo, ¿qué se veía? Después que se terminó el dique, no se veía nada del campo. Después que se terminó el dique, hizo una plantación impresionante. Sí, todos los arboledas se hizo después del dique. Todos los árboles para allá arriba. Para allá. Se hicieron después que se terminó el dique. Plantaciones, sus galpones, casas. Empezaron a hacer todo. Sí, no había nada. ¿Se pobló más la zona después del dique? Se pobló más la zona. Se pobló. Se pobló, cambió mucho, divino. ¿Cuál es la belleza y cuál es la importancia que tiene este dique? La obra que se ha hecho, las pantallas, el trabajo se ha hecho arriba, hay el muro arriba, todo ve que tiene ahí donde camina arriba, usted tiene como ventanita, todo es costado. Eso es lo que le importa a la gente, cómo se ha hecho este dique, y a pesar que esos años no había tanta maquinaria como hay ahora. ¿El cual? Para trabajar. La gente que viene mira la obra. Vaya caminando, mirando pantalla por pantalla, y qué bárbaro, qué linda obra. Llevo años recorriendo el interior de San Luis. Y aún así, me sigo sorprendiendo. Cada lugar tiene virtudes únicas, pero a la vez son parte de una unidad coherente que hacen de esta provincia un lugar inconfundible.
cuánto de historia se va construyendo en el andar. Es imposible leerla mientras se escribe. Pero ahí está, como el agua, cargada de información en el cúmulo del tiempo. Es hora de regresar, y una sensación de pequeñez me aborda, pero a la vez me reconforta. La naturaleza me muestra su importancia y que todos somos parte de lo mismo. Siempre es cuestión de dejarse llevar.